¿Cómo están todos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Gibran Miguel, formador de abogados. Bienvenidos al canal de Paréntesis Legal, este espacio donde convergen autores y actores del escenario legal mexicano y del mundo. Suscríbanse al canal de YouTube, denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y bueno, hoy tenemos un tema de mucha actualidad y que merece toda nuestra atención en el foro jurídico, que es la manera en cómo la justicia en línea, los juicios telemáticos, se han desarrollado y se han vivido a raíz de la crisis sanitaria que enfrentamos a nivel mundial como consecuencia del virus SARS-CoV-2. Y bueno, para ello me acompañan en este foro, en esta charla. En primer lugar está Escarlata Gutiérrez Mayo. Ella es fiscal de la Fiscalía Provincial de Ciudad Real, sección territorial de Manzanares. Desde julio de 2013 pues, es adjunta a las secciones contra la criminalidad informática desde 2015 y contra la delincuencia económica desde 2017. Ella forma parte del gabinete técnico y de la comisión de Women Legal World Tech. Así que, pues, tenemos a una auténtica autoridad en la materia. Escarlata, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación, un placer. Gracias. También se encuentra conmigo Luis Acairo Lázaro. Él es juez en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander, Cantabria. Bueno, él habiendo estado previamente destinado en un juzgado de lo civil en el País Vasco y en juzgados de instrucción tanto en la isla de Menorca, en Baleares, como en Cantabria. Luis, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, buenas tardes de España, buenos días México, buenos días resto del mundo, un placer y reiterar el agradecimiento. Al contrario, gracias a ustedes. Y finalmente se encuentra con nosotros José María Aparicio Boluda. Él es juez de primera instancia número 5 en Alicante. Este es un juzgado que desde 2017 se reconvirtió en un juzgado provincial de condiciones de la contratación, que por lo que alcancé a entender de una plática previa que tuvimos, pues se refiere básicamente a cláusulas abusivas de los contratos y muy especialmente a hipotecas, ¿no? A contratos de adquisición inmobiliaria con garantía hipotecaria. Es cierto mi entendimiento, ¿verdad? Sí. Pues bienvenido, José María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por hacerme partícipe de esta experiencia y poder compartir también esta experiencia con mis dos compañeros. Pues gracias, la verdad es que, insisto, es un tema que a todos nos debe interesar y además, pues todos debemos aprender mucho de cómo se ha llevado este tipo, cómo se ha sorteado la crisis sanitaria en materia de impartición de justicia. Y bueno, pues yo quisiera preguntarles de manera pues abierta, con el ánimo de que sean ustedes los que nos expliquen, ¿cómo se ha afrontado la situación de la pandemia y del encierro desde su propia jurisdicción? ¿Cómo fue el inicio de la pandemia que nos llegó de sorpresa a todos y de repente todos amanecimos con la orden de que nos teníamos que quedar en casa? ¿Cómo se vivió desde la jurisdicción? ¿Qué me podrían ustedes decir? No sé. Si les parece, sí. Eso un poco porque, por ubicar el contexto, en España se declaró el estado de alarma el 14 de marzo del 2020. O sea, fue una situación que en Europa fue progresiva. Empezaron en Italia, luego en Francia. O sea, no hubo una coordinación entre países, sino que a medida que iba avanzando el virus, pues se iban acordando medidas cada vez más restrictivas hasta que tocó el confinamiento y cierre de juzgados. En mi caso, somos de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero creo que lo que va a enriquecer la charla es cómo se reaccionó desde el orden civil, que es el compañero José María, o desde el orden penal, que es la compañera Escarlata. Yo muy brevemente lo que sí puedo decir es que lo que caracterizó el cierre fue el desconcierto. Era impensable que nos pudiésemos encerrar, que nos dijeran iros a casa, salvo aquello absolutamente urgente, porque en la administración urgente eran muy pocas cosas.
y nos encontramos con la imposibilidad real de poder seguir trabajando porque se produjo un bloqueo. Las oficinas se redujeron a la mínima expresión, se mantenían con un único funcionario, uno o dos funcionarios únicamente, en nuestro caso, para mantener abiertos los procedimientos por derechos fundamentales, exclusivamente. Entonces, en esta primera toma de palabra, lo único que puedo decir es que en nuestro caso, en el contencioso administrativo, lo que se visibilizó fue una debilidad porque fuimos incapaces de seguir funcionando. Y supongo además, Luis, que esto impactó directamente en los plazos, los términos para la impartición de justicia, que es algo muy parecido a lo que sucedió aquí en México, ¿no? Comentaba yo hace un momento que aquí fue muy común que los juzgados decidieran trabajar un día sí y un día no, como para evitar aglomeraciones, pero el efecto dominó que eso causó fue lamentable porque pues ha ralentizado toda la marcha de los juicios, ¿no? No supongo que algo similar pasó en justicia administrativa. En el contencioso administrativo se acordó algo tan drástico como la suspensión de todos los plazos. De repente dijeron, tranquilo, vamos a hacer un paréntesis, precisamente un paréntesis legal, y ya cuando la situación mejore, se reanudarán. Se suspendieron todos los plazos. Fue una situación absolutamente insólita. Nos mandaron a casa y a servicios mínimos durante el tiempo que estuvo suspendido todo. Eso en el contencioso. Luego los compañeros, cada uno pues tiene su experiencia porque cada jurisdicción tiene su urgencia. Como en el contencioso, lo único que se consideró urgente eran derechos fundamentales que tenía provisionalísima. Esa fue la situación. Suspensión generalizada de todos los juicios y de todas las diligencias pendientes. De acuerdo. Escarlata, y en materia penal, ¿qué pasó? ¿Cómo se vivió esta situación y cómo hicieron frente pues, al encierro y a la suspensión y a las medidas sanitarias? ¿Cómo se implementaron? Pues nosotros igual tuvimos, el gran desconcierto fue en todo, porque además no he incidido a Cairo, pero se suspendieron plazos y al principio, cuando ya se veía y hubo el estado de alarma y se veía esta situación, no terminaban de tener claro si suspender o no juicios. Yo es que estoy a pie de trinchera lo llamamos a los juzgados mixtos de batalla, los que hacemos guardias, los que tenemos muchas actuaciones que en principio continuamos, ¿no? Entonces hubo desconcierto, y eso lo pueden decir los compañeros, en grupos de jueces y fiscales suspendían juicios, el Consejo General del Poder Judicial no decía, había una situación ahí de muchísimo desasosiego. Una vez ya resuelto eso, que se suspendieron los juicios, salvo actuaciones urgentes, continuamos eso con actuaciones urgentes con el servicio de guardia, o sea que fiscales seguíamos, y claro, jueces de instrucción seguíamos en principio trabajando. ¿Cómo se hacían esas guardias? Pues también hubo desconcierto, porque en muchos sitios teníamos implantado, es que en España hay comunidades autónomas que tienen competencia en medios materiales de justicia, porque la justicia no se puede transferir, pero los medios materiales sí. Eso no se entiende en México ni en España, no lo entendemos nadie, ¿no? Pero es así. El tema es que hay comunidades que tienen los medios materiales y transferida la competencia y otros no. Yo donde estoy, Castilla-La Mancha, no la tiene transferida, es territorio ministerio y teníamos digitalización desde 2017, es decir, teníamos los medios técnicos para trabajar desde casa. Yo podía hacer la guardia desde casa. Pero al principio igual hubo desconcierto, que si hay que ir, que si no hay que ir. Finalmente acabamos haciendo las guardias, salvo algo imprescindible, desde casa. Nos conectábamos con unas salas virtuales que creaban los juzgados, donde yo he hecho comparecencias de prisión, donde el juez estaba en su casa, el detenido estaba en el cuartel. Pues el fiscal, que soy yo, el abogado podía estar en casa, pero algunos no tenían los medios y preferían ir al juzgado, y sí que estaba allí el letrado de la Administración de Justicia, el antiguo secretarios judiciales, y la verdad que funcionaba bastante bien. Es decir, tras un periodo de desconcierto caótico, luego empezamos a funcionar bastante, de manera que en principio para actuaciones urgentes con la digitalización no nos teníamos en principio que desplazar, al menos en el núcleo duro del confinamiento. Luego con la desescalada sí que empezamos a desplazarnos a las guardias, etcétera, pero en el núcleo duro lo pudimos estar haciendo, por lo menos yo digo, nosotros que teníamos a lo mejor otra fiscal que esté pues en Cantabria dice una cosa diferente o en Madrid, ¿no? Pero yo en principio donde estábamos lo íbamos haciendo así, funcionó bastante bien. Que además pasa algo también muy, muy curioso, porque
Por ejemplo, en México, y aquí encuentro cierto parangón con España, en México ya teníamos desde 2012 un juicio en línea exclusivo para materia contencioso administrativa, que funcionaba muy bien desde entonces. Y el juicio de amparo, desde la ley de 2013, que es la ley vigente actualmente, ya se contemplaba el procedimiento en línea, pero pues eran procedimientos muy poco populares hasta que tuvimos la necesidad de echar mano de todos ellos. Pero sí ya teníamos algunas herramientas, no muchas y no todas suficientes y no todas muy buenas, pero ya empezaba a haber ciertas herramientas de las que podíamos echar mano. Y pues sí, nos agarró de sorpresa, pero poco a poco nos fuimos adaptando y nos fuimos acomodando. Juez José María, y en Alicante, ¿qué pasó? ¿Qué pasó desde la materia civil? Sí, pues como ha apuntado a Cairo, es decir, aquí en España se decretó el estado de alarma el 14 de marzo, fue un sábado. Yo jamás olvidaré, y quizás es la primera vez que lo confieso en público, lo que me pasó precisamente 2 días antes, el 12 de marzo. Todos sabíamos, había una gran inseguridad jurídica, inseguridad desde el punto de vista de la salud, había un gran desconocimiento sobre lo que podía pasar, había noticias contradictorias. Entonces, para yo tratar de explicar de cierta manera qué fue lo que voy a comentar que me pasó el 12 de marzo, pues tengo que empezar diciendo, bueno, que mi juzgado hasta el año 2017 era un juzgado de primera instancia que se dedicaba solo exclusivamente pues, a temas civiles, incumplimiento de contrato, arrendamientos urbanos, impago de cantidades. Y como he comentado anteriormente, bueno, el año 2017 se reconvirtió a nivel provincial en un juzgado especializado en materia de condiciones generales de la contratación, pues como consecuencia de una serie de sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de cláusulas abusivas o condiciones generales que se insertaban en préstamos hipotecarios. Eso llevó consigo en todos los juzgados de condiciones generales de la contratación un doble efecto. Por un lado, llevó consigo un aumento de la presentación de demandas por parte del consumidor contra las entidades bancarias. Pero luego llevó paralelamente otra cuestión que a mí por lo menos era lo que me preocupaba y sobre todo lo que me venía a la cabeza ese jueves 12 de marzo era que nosotros, el tipo de procedimiento era muy sencillo porque es presentar una demanda por parte del consumidor, una contestación a la demanda por parte de la entidad bancaria y luego celebrábamos una vista en la que en el 99,9% de los casos la única prueba que se proponía era la documental. Desde el punto de vista procedimental era muy sencillo. La vista pues, podía durar del orden de 5-10 minutos. ¿Qué llevaba consigo eso? Pues que como había mucho trabajo, duraba poco, pues lo que era la celebración de vistas, nosotros diariamente, lo que eran vistas presenciales, celebrábamos en orden unas 15 diarias por cada uno de los jueces, porque tengo que decir que en mi juzgado no solamente estoy yo, sino que como consecuencia de la carga de trabajo hay más jueces de refuerzo. Pues bien, ¿qué significaba eso? Que nosotros llevábamos a celebrar 150 vistas a la semana. Si esas vistas presenciales comparecían 2 profesionales, que era el abogado y el procurador de la parte actora y el abogado y procurador de la parte demandada, ello suponía que si lo multiplicamos, pasaban por las salas de vistas 600 profesionales. Tenemos que remitirnos de nuevo a ese momento, si nos ponemos un momento antes del estado de alarma, que no sabíamos lo que pasaba, venían noticias de Italia, que no debía haber contacto, que había que mantener distancia de seguridad. Yo me acuerdo ese jueves, que fue el último jueves que yo celebré juicios antes de que se decretara el estado de alarma, intentamos con los letrados mantener una serie de pautas, una serie de, por favor, guarden de la distancia de seguridad, por favor, pónganse un poquito más lejos, por favor, esperen ustedes en la antesala, por favor, no se acumulen. Tengo que confesar
que algunos no se lo tomaron muy a bien, pero claro, era el desconocimiento. Claro, yo me acuerdo perfectamente que como iban avanzando las noticias ese jueves, yo me acuerdo que del jueves al viernes, del jueves 12 al viernes 13, yo no pude dormir esa noche. Yo no pude dormir esa noche porque como no sabíamos lo que iba a pasar, yo veía que yo no podía garantizar la salud de los profesionales, de los funcionarios y también de los propios jueces, porque además se juntaba con que tenemos 2 salas de vista y una de ellas era muy pequeña, con escasa ventilación. Y me acuerdo que me levanté el viernes por la mañana y lo primero que hice fue hacer un escrito a mi decano, al decano del Partido Judicial de Alicante, diciendo que yo no podía garantizar la salud de nadie, no podía garantizar la salud de ningún letrado, de los propios funcionarios y de los propios jueces. Luego pasó lo que pasó, es decir, ya luego se precipitaron los acontecimientos y ya el propio sábado se decretó el estado de alarma con la suspensión de todos los plazos y de todas las actuaciones procesales. Como han comentado mis compañeros, solamente durante ese periodo de tiempo que fue del 14 de marzo al 4 o 5 de junio que se alzaron los plazos procesales, pues aunque yo tenía muchas demandas, mucha materia, no era nada de lo catalogado como urgente. Sin embargo, nosotros desde el juzgado, aunque no tuviera nada que ver con los juicios telemáticos, hasta que luego ya se implantó por ley, sí que nosotros estuvimos trabajando porque nosotros dimos, por ejemplo, la posibilidad, hicimos un acuerdo, lo hice a través del decano, de que si los letrados de la parte actora, es decir, del consumidor, y el letrado de la parte demandada del banco estaban de acuerdo en que se dictara la sentencia de mutuo acuerdo sin que se celebrara la vista, nosotros íbamos a dictar, los jueces que estábamos, íbamos a dictar la sentencia directamente. Y durante ese periodo de tiempo, la verdad que hubo mucho compromiso entre los letrados, entre las representaciones procesales de los consumidores y de las entidades bancarias, y pudimos dictar sentencias, que eso también repercutió positivamente en la propia economía, porque si dictábamos una sentencia, esa sentencia era condenatoria, el consumidor recibía una cantidad de dinero, teniendo en cuenta que todos estábamos confinados, pues ese dinero iba a ir a parar a la economía doméstica del consumidor. Entiendo aquí entonces que convergieron 2 cosas que fueron importantes para poder ayudar o aliviar un poco la situación. Por un lado, pues que el procedimiento tiene un cierto grado de maleabilidad, no es un procedimiento de estricto derecho y pudimos, o sea, es posible que si ambas partes están de acuerdo, pues omitamos alguna etapa, como en concreto pues una vista, pero además pues no solo eso, sino la propia voluntad de los particulares, de los letrados, de los litigantes, que pues se mostraron comprensibles ante la situación, ¿no? Es lo que estoy entendiendo de esto. Sí, esto que está usted comentando, esto es antes de que por ley se estableciera en España la posibilidad de hacer juicios telemáticos. Una vez que ya se implantó la posibilidad a través del primer Real Decreto de Ley de 28 de abril del año 2020, pues establecía la preferencia de los juicios telemáticos, pues teniendo en cuenta las características del procedimiento, la facilidad del procedimiento, la duración del procedimiento y que solamente intervenían profesionales, pues entonces vi factible que para este tipo de procedimiento concreto, de esta materia especializada, pues los juicios telemáticos podían ir muy bien. Y por eso nos lanzamos inmediatamente de que se publicara la ley, pues nos lanzamos a establecer, en este caso de manera masiva la implantación de los juicios telemáticos, porque era celebrar por cada juez que somos del orden de 15 a 18 vistas por cada uno de nosotros al día. Que además sé de buena fuente, que no puedo decir quién, pero es juez y está conectado a esta charla,
que usted, juez José María, es el juez que más juicios telemáticos ha resuelto desde entonces hasta la fecha. Bueno, yo sé que mi amigo Acairo me quiere mucho. Sí que es cierto que fuimos los primeros quizás en esta especialidad de juicios de condiciones generales de la contratación. También creo que es importante recordar, aunque no esté aquí conectada, a Raquel Català, que fue la primera juez que en la Comunidad Valenciana, que Alicante también está en la Comunidad Valenciana, Raquel Català está en Elche. La primera juez, el primer juez a nivel en España que celebró un juicio telemático fue Luisa Cairo. Pero luego, a continuación, la siguiente juez que celebró un juicio telemático en España, concretamente en la ciudad de Elche, que está muy cerca de la ciudad de Alicante, fue Raquel Català. Yo simplemente me subí a la ola de ellos, me copié la idea de ellos, me puse en contacto también luego con Raquel, que me proporcionó los datos del jefe de informática de la Comunidad Valenciana. Y sí que es cierto que yo tomé la decisión, en cuanto a juzgado de cláusulas suelo, como se le llama aquí en España, de implementar de manera masiva, es decir, la celebración a gran escala semanalmente de un gran número de juicios telemáticos en la ciudad de Alicante. Luego ya a raíz de ahí también tengo que reconocer que otros compañeros que se dedican a los juicios telemáticos, donde hay muchos más asuntos, donde hay más jueces, como puede ser, por ejemplo, Valencia o como puede ser Madrid, pues lógicamente, al haber más jueces, entran más asuntos, pues seguramente, y me consta que están celebrando de manera telemática, pues en cuanto a números, supongo que Madrid será el número 1 en cuanto a celebración de juicios telemáticos, pero sí que tengo que decir que de los primeros que traté de implementar este sistema en beneficio del ciudadano. En beneficio del ciudadano, pues fuimos en Alicante. En Alicante, y de hecho, pues desde el 5 de junio de 2020 al día de ayer, porque hoy es festivo en la ciudad de Alicante y mañana también es festivo en la ciudad y en toda la Comunidad Valenciana, pues desde el 5 de junio de 2020 al 22 de junio de 2021, pues hemos celebrado telemáticamente unos 4.280 juicios telemáticos, entre varios jueces que estamos, y no solamente yo, sino también mis compañeros que están conmigo reforzando, porque hay 5 jueces más en el juzgado. Pues, pero sí, 4.280 o 4.280, pero más de 4.200 seguramente. Pues muchas gracias por estar conectado y platicando con nosotros de estos temas de trabajo en día festivo ahí en Alicante. Es día de San Juan. Para mí es un placer. Es día de San Juan, ¿verdad? ¿En Alicante? Sí, San Juan, que es muy importante, la Comunidad Valenciana, en Cataluña, sí. Perfecto. Juez Luisa Cairo, sí. ¿La ciudadanía cómo se vio impactada por este proceso de adaptación de la justicia hacia los medios telemáticos y hacia el juicio en línea? Yo creo que hubo un sentimiento de decepción de cómo la justicia no estuvo a la altura. Pero luego, cuando se abrió esta posibilidad, la acogida que ha tenido, por lo menos en nuestro caso, ha sido abrumadora, y me consta también que en muchos lugares de España, por lo que apuntaba José María. Tenemos la suerte, el factor suerte aquí ha sido clave para desatascar la situación. ¿Por qué? Porque muchos procedimientos en España son de tramitación procesal muy sencilla y, por ejemplo, en el contencioso administrativo, cerca del 70% de los procedimientos, la única prueba es documentar. Entonces, eso permitía que se continuara de manera telemática porque se limitaba la intervención de los profesionales a la ratificación de lo que estaba presentado. Añadir un par de datos, y es que hace poco se ha publicado que en toda España en el último año se han celebrado más de 400.000 juicios telemáticos. Y ha habido una transformación digital, no coordinada, pero sí importante. Nosotros ya no solo hablamos de juicios telemáticos, ya los juzgados celebran juicios telemáticos integrales, juicios telemáticos mixtos, juicios telemáticos con salas de espera virtuales para testigos y peritos, o incluso juzgados que ya utilizamos la agenda judicial electrónica
que permite a cualquier profesional acceder para saber cómo está en cada momento la actuación del juzgado. Y lo que más ha sorprendido quizás de esos datos, aunque eso lo comentará más Escarlata, es la gran acogida que ha tenido en penal, porque se planteaban unos problemas de garantía, de si efectivamente los juicios telemáticos respetaban las garantías de inmediación, todas esas garantías del proceso penal. Y sin embargo, los datos arrojan que ha tenido una acogida muy favorable en penal. Son muchísimos juzgados y muchísimas fiscalías que intervienen de esta manera. Entonces, yo creo que la ciudadanía estaba deseando un cambio tan fuerte como el que ha habido y que sí consideramos que es imparable. Y la verdad es que para nosotros hay un antes y un después. Podemos decir que más del 80% de todo lo que hacemos es telemático. O sea, a día de hoy hay profesionales que en el 88 de cada 10 procedimientos no pisan físicamente ni una sola vez el juzgado. No tienen que ir al juzgado para nada. Hemos reducido los tiempos de respuesta y, por lo tanto, hemos aumentado la satisfacción del ciudadano que ve resuelto su asunto mucho antes. Pero lo indicado, ¿no? Que eso ya lo dirá Escarlata, de cómo en el penal se han superado todos esos obstáculos porque hubieron muchísimas resistencias al principio. Que además esto impacta también no solo en la satisfacción del ciudadano, sino además en una visión de la justicia más cercana a sí mismo y menos engorrosa, porque si ya no tengo que ir al juzgado, entonces si ya puedo resolver todo con ayuda de mi letrado, prácticamente sin salir de casa, pues creo que es un poquito más cómodo y quizás hasta sea benéfico para la impartición de justicia, ¿no? La transformación que tenemos es tal, es que, por ejemplo, cualquier persona que nos esté viendo de cualquier lugar del mundo puede asistir como público a cualquier juicio que no haya sido declarado secreto en España. Es decir, por ejemplo, si la semana que viene nosotros que celebramos juicios virtuales y cualquier ciudadano del mundo quiere ver cómo funciona un juicio contencioso administrativo en España, pues puede asistir, o en Santander, o un juicio de cláusulas abusivas en Alicante, o un juicio penal en el que se haya abierto al público, pues pueden asistir. La publicidad, la transparencia que se ha conseguido, yo creo que refuerza las garantías de todos los procedimientos. Jueza Cairo, usted participó en la redacción de una ley anticorrupción. Sí. Bueno, no, de un borrador. De un borrador, exacto, de un borrador. Para una ley, así es. Se está estudiando. Exacto, impacta de No creo que se apruebe, pero se está estudiando. ¿No? ¿Por qué? No, la corrupción es muy complicada. Sí, es un tema a nivel mundial, en todos lados. El motivo, bueno, la Agencia Valenciana Antifraude pidió la colaboración de distintos profesionales para configurar una ley integral contra la corrupción. Contaron conmigo, para mí fue un honor y bueno, yo di mi punto de vista sobre un enfoque que se le podía dar y ahí está hecho el borrador, porque a nivel comunitario se aprueba una directiva de protección del denunciante de corrupción, se tiene que transponer al ordenamiento jurídico español, vence el plazo dentro de unos meses y bueno, está presentada en el Parlamento, pero todavía no está tramitada. ¿Se prevé la posibilidad de...? No. No, a lo que iba es, ¿se prevé algún mecanismo telemático para la sustanciación de los procedimientos anticorrupción? Se prevén canales de denuncias anónimas. Ok. Eso sí. De acuerdo. Pero lo que es ya el propio procedimiento, lo que es la propia instrucción, no. Únicamente aumentar las vías para denunciar de manera anónima, sí. De acuerdo. Y fiscal Escarlata, la materia penal pues es especialmente delicada para el justiciable, porque estamos hablando de poner en juego la libertad de una persona. ¿Cómo lo vivió? ¿Ha habido qué impactos tuvo en la ciudadanía este proceso de adaptación? Y además, ¿hubo alguna forma de cooperación del justiciable con los órganos de procuración y de impartición de justicia en materia penal? Pues, a ver, nosotros somos los que menos tenemos implantada la justicia telemática con relación a Cairo y José María, porque, bueno, por las propias características del proceso penal. Es verdad, como ha dicho Cairo, que al principio ellos es que son jueces atípicos, yo también soy una fiscal atípica, porque los jueces son muy reticentes al tema telemático, ¿eh? Los jueces ya simplemente que los fiscales aparezcamos por videoconferencia, que eso ocurre, no es algo de la pandemia, no les gusta a muchos de ellos. Ellos quieren lo que ellos denominan inmediación pura y dura, entonces tienen mucha reticencia y en penal hay bastante reticencia y además
aunque se preservan todas las garantías, sí puede haber un problema si el abogado no está con el acusado o investigado. Eso sí que hay que tener cuidado con eso, porque ha habido supuestos en que se ha declarado la nulidad por ese único supuesto, ¿no? Entonces, tenemos cada vez más juicios, y eso es cierto, con más elementos telemáticos, no íntegramente telemáticos, porque yo sigo yendo, el juez sigue yendo, los abogados siguen yendo, pero sí con elementos telemáticos. Por ejemplo, yo he tenido un caso que un abogado ha estado por vía telemática, testigos incluso de otros países se han conectado desde su propia casa, lo cual ellos lo agradecen. ¿Cuál es el problema? A mí que me encanta este sistema, el hecho es que como la tecnología todavía no funciona bien, cuando en un juicio penal tienes más elementos telemáticos, ese juicio dura 3 veces más. O sea, seguimos teniendo la parte presencial con la parte telemática, que lo ralentiza todo porque no está todavía bien implementado. Si estás con otra comunidad autónoma, tienen un sistema de videoconferencia distinto. El testigo entra por el disco, yo que sé por dónde entra el testigo, lo que le den, pero desde su casa. Entonces hay un follón ahí interesante. Entonces, ahora mismo estamos en un punto donde el juicio no es entero telemático, es con puntos telemáticos, y muchas veces tenemos más retrasos. O sea, en vez de hacer como José María 15 vistas, hacemos las que tienen, ¿no? Las que tenemos, pero solemos tardar más. Eso es sistemático. Yo que llevo muchos juicios, porque cada día que me ponen señalamientos tenemos 7 u 8. Yo ya lo tengo muy comprobado, ¿no? Que se retrasan y da lugar, pues no se puede conectar un testigo. Un juzgado te lo cierran a las 2 y ya no tienes a quien le conecte la vídeo. Tienes que suspender. Eso pasa sistemáticamente. Entonces, es verdad que en penal las partes les ha favorecido. Hoy, por ejemplo, he estado haciendo juicios en un juzgado de instrucción, había incapacidades, pues alguna parte ha podido comparecer por videoconferencia, parientes, entonces a ellos les facilita muchísimo, se ahorran costes, etcétera. Pero es cierto que en penal es justo la jurisdicción más delicada en ese punto, y al no estar bien implantada la tecnología, no sé cómo llamarlo, tampoco tenemos soporte en muchos sitios técnico, nos ralentiza. Ellos, claro, están en una jurisdicción mucho más ágil en ese sentido, ¿no? Porque a veces pues no habrá vistas, otras veces son más sencillas, pero justo nosotros que nos tragamos pues todo vista, testigos, peritos, etcétera. Pero sí que es cierto que las iniciales reticencias, ya Cairo y yo ya hemos compartido foro digitalmente sobre esto, de que si el testigo, la espontaneidad del testigo, que le van a decir la respuesta, que si se van a desconectar, que si la identidad, todo eso ya sí que se ha ido, esas reticencias iniciales se han ido superando, y es verdad que yo creo que, salvo el caso ese del acusado con el abogado, que sí que dice el Supremo que tienen que tener contacto continuo, que ahí se podría generar algún inconveniente, salvo eso yo creo que se garantizan plenamente todas las garantías procesales. Que si me permite Sí. añadir una cuestión, porque otra de las cosas que se planteaban al principio, cuando empezó todo, era, ¿y si se hackean los sistemas judiciales, el sistema de gestión procesal? Porque, claro, decían, ¿qué sistemas de seguridad tenemos? Porque, sin querer, la Administración de Justicia ha pasado a ser cada vez más dependiente de la tecnología. Entonces, ¿realmente contamos con sistemas seguros de protección? Yo creo que ahí también influyó el factor suerte, porque la mayoría de los sistemas de gestión tienen las comunicaciones a través de las cuales se realizan los juicios telemáticos, están encriptadas. Entonces, problemas de hackeo, problemas de copiado ilegal no hemos sufrido. Pero es cierto que se está produciendo un incremento de los delitos tecnológicos, y bueno, sí me gustaría dejar la reseña que contamos que Escarlata es precisamente una de las punteras en España, que acaba de publicar un libro que es una guía de cómo actuar respecto a los delitos informáticos, paso a paso. Y todo eso... Me ganó la pregunta, pues, Cairo. Pero fue precisamente una de las mayores reticencias, es espectacular, yo lo tengo también, fue precisamente una de las mayores reticencias desde el punto de vista institucional, de decir, si abrimos esto, tenemos garantías de que el sistema de gestión, es decir, si alguien accede al sistema de gestión del contencioso de Santander, accede a los datos de todos los procedimientos que están en trámite. Entonces, esos cortafuegos teníamos que tenerlos garantizados. Y influyó el factor suerte, porque precisamente
todas esas comunicaciones están encriptadas. Es imposible grabar un juicio al margen del sistema de gestión. Tecnológicamente, imposible. Puede pasar, pueden hackear el Pentágono, pero de entrada es muy complicado. Y eso pues está haciendo también que salgamos fortalecidos en esa lucha un poco contra los delitos informáticos. La administración de justicia es cada vez más robusta en ese sentido. Pero bueno, esa es la parte que le corresponde más a Escarlata. Sí, muchísimas gracias, juez Acairo. Fiscal Escarlata, pues ya me ganó la pregunta el juez Acairo. ¿Qué implicaciones tienen los delitos informáticos y su libro con la nueva normalidad? Gracias por esta pregunta, que yo sé que es para que haga publicidad del libro. Entonces vamos a hacerlo de manera franca, porque la publicidad encubierta estaba fatal, no lo digo de broma. Pues efectivamente, a raíz de, bueno, ya lleva muchísimo tiempo los delitos cometidos a través de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, ya llevan mucho tiempo implantados, ¿no? Yo desde que empecé a ser fiscal, ya lo que fue en 2013, ya estaban muy metidos, porque tienen una gran implantación estas tecnologías y en particular las redes sociales, ¿no? Pero es verdad que a raíz de la pandemia se ha incrementado todavía más, porque la manera de relacionarnos casi siempre era, vamos, no había otra que no fuera la digital. Entonces, además de estos ciberataques, daños informáticos, etcétera, que es lo que ha dicho Acairo, para grandes instituciones, que lo han sufrido instituciones públicas, privadas, empresas, y muchas no se denuncian porque es muy complicado llegar a los autores y les supone una pérdida de credibilidad que se le une a los perjuicios que ya sufren, porque si sale publicado en prensa que Google ha tenido una brecha de seguridad o que tal ha tenido una brecha de seguridad, también tienen pérdida económica y muchas veces no lo denuncian, no lo quieren denunciar, lo asumen o como sea. Aparte de eso, que también se ha incrementado a nivel usuarios, ¿no?, las estafas, phishing, ¿no?, con esa técnica de querer captar datos, etcétera. Bueno, se ha incrementado una barbaridad. Yo, de hecho, a mí me mandaron varias, casi pico en alguna, porque a veces es que están muy bien hechas. O sea, no es un tema de que los usuarios no tengan conocimiento, sean usuarios inexpertos, ¿no? Entonces, es verdad que eso tiene una serie de peculiaridades a la hora de, bueno, ver si una conducta encaja en el tipo, de la investigación, de la prueba digital, y eso es lo que trato en el libro, que es la publicidad que iba a hacer, y ya no molesto más ni hablo más de mi libro. No es ninguna molestia, al contrario, es una fortuna para todos. Pero bueno, a ver, ya para ir cerrando, porque pues ya no quiero abusar yo del tiempo de dos jueces y de una fiscal, y más del juez José María, que está en día de descanso. No, para mí es un placer. Gracias. Esta experiencia. Muchísimas gracias. Yo tampoco querría abusar, pero sí me gustaría hacerle otra pregunta a José María. Adelante. Que no sea muy difícil, ¿eh? Porque creo que, sin querer, todos estamos cada vez más conectados y compartimos más objetivos comunes, y actualmente hay uno que poco a poco va haciendo consenso, que es el cambio climático, el problema de la huella de carbono, y viene a colación de que tuve la fortuna de ver los primeros juicios de José María, porque su juzgado no solo es especial en lo que se refiere a la materia, sino, pero yo prefiero que lo cuente él, yo aluciné literalmente el primer día por la cantidad de abogados de distintos lugares de España que iban a esos juicios. Y yo preferiría que lo cuente porque al final la transformación digital está teniendo un efecto muy bueno en lo que es a la huella de carbono. O sea, se han reducido por decenas y cientos de miles los desplazamientos a los juzgados con la reducción de la contaminación, y eso se nota. Parecen tonterías, son pequeños detalles, pero yo me gustaría que José María hiciera una pequeña pincelada para que nos escuche, pues pueda valorarlo, porque fue absolutamente impresionante. Sí, vamos a ver, como he comentado anteriormente, sobre todo voy a insistir, porque claro, por ejemplo, como ha explicado Escarlata, depende del tipo de procedimiento, quizás pueda haber más problemas o menos problemas para juicios telemáticos. Yo siempre vuelvo a insistir, de la sencillez desde el punto de vista procedimental que tiene mi tipo de juicios, en el que, a diferencia, por ejemplo, en un juicio penal, en el que vienen testigos, el propio acusado, yo básicamente en el 99% de los casos solamente intervienen abogados.
profesionales, abogados, particulares. Yo he celebrado juicios en los que hemos celebrado, es decir, ha estado conectado telemáticamente el abogado, algún juicio en el que hemos tenido que interrogar a la parte, que además estaba en Reino Unido. Pero luego también lo que ha permitido, yo por lo menos, para mí una satisfacción, es que aparte de que hemos minimizado el riesgo de contagio, porque todavía está ahí el virus. En España parece que la incidencia va a la baja, pero todavía no hemos acabado. Entonces, los juicios telemáticos, aparte de reducir o minimizar el riesgo de contagio, yo creo que ha sido un beneficio, y así se lo comentaba a los abogados, ha sido un beneficio, por lo menos en mi materia, para ellos, porque han evitado desplazamientos innecesarios. Es decir, si era de Alicante o de las ciudades alrededor de Alicante, por poner más cerca, la cercanía, pues no tenías que salir con antelación, buscar aparcamiento, desplazarme hasta el juzgado, esperar, sino que directamente desde su propio despacho, a la espera de celebrar el correspondiente juicio telemático, mientras tanto el abogado, el letrado, puede estar trabajando en su despacho, haciendo otras cosas. Y cuando llega el momento, pues simplemente con un clic hay una conexión. Pero luego, a partir de ese desplazamiento en el ámbito local, es decir, Alicante, alrededor, es que nosotros estamos celebrando juicios telemáticos con abogados que se conectan desde Madrid, desde Valencia, desde Barcelona, desde Bilbao, desde Galicia, sin ningún tipo de desplazamiento, pero luego también supone un ahorro, no solamente para el medio ambiente o como alude a Cairo, sino que también supone un ahorro considerable de costes para la propia parte, para el propio consumidor, porque lógicamente si un abogado se tiene que desplazar, tiene que coger un avión, tiene que coger un hotel, esos gastos luego tarde o temprano también se tienen que repercutir en el propio cliente. Entonces eso ha supuesto pues un ahorro considerable y también una mayor facilidad y para todos los intervinientes, especialmente, no solamente para los jueces y fiscales tenemos que estar ahí, tenemos que estar en el juzgado o tenemos que estar en la sede de fiscalía. Nosotros, porque al hilo de lo que estaba diciendo, ya enlazo lo que ha dicho a Cairo, es decir, en los juicios telemáticos tenemos que estar allí porque la grabación del vídeo no lo realiza una determinada plataforma, ya sea Zoom, ya sea Cisco, ya sea Teams de Microsoft. La grabación del juicio lo realiza un sistema oficial que en nuestro caso lo tiene que suministrar, en nuestro caso, la comunidad autónoma o en su caso, si es un territorio que depende del Ministerio de Justicia, el propio Ministerio de Justicia. Pero la grabación no la realizamos con la aplicación informática, la hacemos con el sistema oficial que nos proporciona la administración competente como si fuera un juicio presencial. Pero bueno, al hilo de lo que he dicho anteriormente, también ha supuesto pues eso, un ahorro considerable y una facilidad y evitar cualquier tipo de desplazamiento para los profesionales, porque como he dicho anteriormente, con un solo clic celebramos el juicio telemático mientras está, como insistir, en mi caso son solo exclusivamente los que intervienen son los abogados y los procuradores. Hacemos la vista telemática en 5 o 10 minutos. Ellos están esperando a que nos conectemos. Los abogados están, mientras tanto, ya sea en Bilbao, Barcelona, Madrid, están en su despacho trabajando. Llega el momento de la vista, conectamos y ya está. Y a continuación se cierra la grabación y cada uno de ellos puede seguir haciendo su trabajo sin tener que desplazarse, sin tener que salir de su lugar de trabajo. ¿Qué sigue? Digo, es un lugar común, pero a veces los lugares comunes lo son porque son ciertos. Y todos hemos dicho seguramente que la tecnología llegó para quedarse. La cuestión aquí es, la tecnología llegó para quedarse, pero de alguna forma va a evolucionar. Entonces la pregunta aquí, cuando les pregunto qué sigue, mi intención es más bien entender cómo prevén ustedes que va a evolucionar la justicia telemática en España y en el mundo.
Y esta pregunta la lanzo de manera abierta a los tres. Pues yo creo que el futuro de la Administración de Justicia va a permitir una globalización mejor. Creo que la transformación está siendo imparable. Creo que esto va a provocar inevitablemente que los despachos tiendan a expandirse, a buscar alianzas con despachos de otros países para un asesoramiento integral de sus clientes. Creo que se van a reducir plazos procesales, creo que se va a conseguir una administración de justicia más ágil, pero todo necesita tiempo. Pero es ilusionante. El futuro de la administración de justicia digital es absolutamente ilusionante. Sí. Por lo menos a mí me ha cambiado, hay un antes y un después y soy más feliz trabajando. Yo lo veo con mis pasantes, mis practicantes de a pie, ¿no? Cuando yo era un practicante y cuando estaba estudiando la carrera, pues a mí me tocaba estar en la calle, ir al juzgado, subir escaleras, ir a otro juzgado, después tomar el transporte público para ir a otro juzgado. Y mis pasantes hoy en día todo lo hacen desde su escritorio, con su computadora. Y eso permite también aprovechar mejor las horas hombre, porque ellos aprenden de mejor manera sin desperdiciar tiempo en traslados, en estar buscando la ubicación de un juzgado o un estacionamiento, sino simplemente están utilizando el tiempo en lo que verdaderamente importa para ellos, que es aprender, ¿no? Y creo que los alumnos en las universidades es una demanda creciente. Quieren intervenir en juicios telemáticos, quieren conocer esta nueva realidad y por eso creo que es imparable. Y quizá aquí, desde el punto de vista universitario, creo que tenemos una muy buena ventana de oportunidad. Creo que tenemos que sensibilizar a las nuevas generaciones respecto de la importancia de la tecnología y de los juicios telemáticos e instruirlos en las habilidades mínimas para poder desarrollar un juicio a través de estas plataformas. Desde luego, ¿no? Desde luego. ¿Alguien más que desee añadir algo? Yo creo efectivamente que tenemos ahí un futuro esperanzador, pero hace falta, porque en España tenemos un déficit en la inversión en justicia, entonces esto se tiene que acompañar de pues, un buen desarrollo, una buena inversión y un buen soporte técnico para que efectivamente se pueda, o sea, no nos podemos quedar en las guardias sin un sistema, sin una, pues igual que un médico no se queda sin un funcionamiento de un instrumento y si se queda, pues tiene un soporte, ¿no? Necesitamos eso también porque si no, al final no lo podemos llevar a cabo, ¿no? Y eso en muchas ocasiones se echa en falta. Entonces yo sí que le veo ese futuro muy, muy esperanzador y creo que es muy positivo, pero acompañado de una adecuada inversión y soporte. Un tema sumamente delicado e importante también en todas las latitudes del mundo, ¿no? La asignatura pendiente. La asignatura pendiente. Juez José María, para cerrar, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos con esto? Pues la verdad que no sé lo que puede pasar, porque tampoco sabíamos lo que iba a pasar. ¿Quién iba a imaginar lo que estamos pasando? Parece que es un sueño, ¿no? Que es una pesadilla. ¿Quién nos iba a decir, por lo menos aquí en España, lo que iba a pasar el 14 de marzo? Yo lo que sí digo, no sé lo que pasará con los juicios telemáticos en el futuro. Lo que yo sí digo, al hilo también de lo que dice Escarlata, que lo importante no es si juicios telemáticos sí, juicios telemáticos no. Yo creo que debe existir una obligación por parte de las administraciones de dotarnos de los medios tecnológicos adecuados para que si en un momento dado, ante cualquier circunstancia, ante cualquier eventualidad, es necesario que sean utilizados, ya sea por el juez y el Ministerio Fiscal, puedan ser utilizados, porque debemos tener en cuenta que la función jurisdiccional, la función que desempeñan tanto jueces como fiscales, no se puede detener ante cualquier circunstancia, porque la función jurisdiccional debe, ante cualquier circunstancia, pandemia o cualquier otra circunstancia similar, debe seguir cumpliendo su funcionalidad, debe cumplir su función, porque el Poder Judicial, ayudado a su vez, pues, lógicamente con la labor que realiza el Ministerio Fiscal, debe tenerse en cuenta que no se puede
detener, no se puede parar, porque el Poder Judicial sirve de contrapeso a los otros dos poderes, pero es que también nosotros tenemos la obligación, ante cualquier situación, en una pandemia inclusive, de seguir protegiendo los derechos y las libertades de los ciudadanos. Entonces yo creo que es necesario que nosotros, es decir, la administración, quien tenga competencia para ello, que nos facilite los medios, que luego nosotros, si lo precisamos, lo utilizaremos en beneficio de los ciudadanos. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Creo que ya estamos completos, ¿verdad? Respecto a estas opiniones, ¿algo para cerrar, fiscal Escarlata? Pues eso, que la digitalización es algo muy positivo, ya no solo los juicios, sino nosotros trabajamos en digital todo, ya tenemos digitalización desde hace tiempo, pero todavía tenemos una serie de retos y desafíos que son básicamente pues eso, que los sistemas incluso se pueden implementar herramientas de Legal Tech que verdaderamente nos faciliten y nos hagan reducir los tiempos de trabajo, igual los juicios telemáticos, ¿no? Pero requieren pues esa inversión y trabajo con gente de campo, ¿no? Que se esté sabiendo lo que se está trabajando, y con eso y un adecuado soporte, como dice Akairo, esto ya el cambio es imparable y muy ilusionante también. Muchas gracias. Gracias. Juez Luis Akairo, ya un mensaje final para quienes nos están viendo en nuestro canal de YouTube de Paréntesis. Pues transmitirles que desde el Poder Judicial y la Fiscalía ha existido preocupación por mantener la defensa de los derechos de los ciudadanos en unas situaciones tan complicadas y que salimos reforzados. Faltan medios, pero salimos reforzados y más conscientes de nuestras obligaciones. El futuro es ilusionante y creo que en poco tiempo lo notaremos, y además a nivel global. Muchas gracias, juez. Juez José María, un mensaje final para cerrar. Bueno, lo que he dicho anteriormente, creo que es necesario que tengamos los medios adecuados para que la justicia, ya sea ejercida a través de los jueces, ya sea ejercida a través de los fiscales, nunca se detenga ante cualquier circunstancia. Por tanto, tenemos que tener todos los medios adecuados para seguir salvaguardando los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Perfecto. Pues, fiscal Escarlata Gutiérrez Mayo, juez José María Aparicio Boluda, juez Luis Akairo Sánchez Lázaro, a nombre de Paréntesis Legal, les doy las gracias por esta interesantísima plática de un tema que nos tiene que tener a todos al borde de la butaca, porque es un tema de mucha actualidad y de mucha trascendencia para todos. Gracias de verdad, y pues estamos en contacto y en comunicación. Nos vemos en nuestro siguiente video. Muchas gracias a los tres. Muchísimas gracias a todos vosotros. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego. Adiós.